Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la espera después del mensaje. La idea es que tengamos un espacio de intercambio luego de la charla de David, a quien voy a introducir ahora, y va a mostrar un poco la mirada de Índigo entre tantas iniciativas que tiene Índigo del punto de vista de imágenes satelitales, de cómo están trabajando con este tema y hacia dónde van, y probablemente mostrar algunos ejemplos de lo que están haciendo. David Potter es licenciado en Historia de la Universidad de Harvard, tiene un máster en Geografía de la Universidad de Boston y un doctorado en Demografía de la Universidad de Princeton. Actualmente David dirige el equipo de Geoinnovación en Índigo y además es cofundador y CEO de Telus Labs. I think I prefer this mic so I can walk around a little bit. Well, sorry for getting started a little bit late. That if you're going to be being interrupted by the president is probably okay. I've been interrupted by worse. I'm really excited to Lo tell you a little bit acepto. today about Atlas Technology. Voy a hablar And un we've got a poquitín sobre la lot of cool tecnología pictures and Atlas. exciting things to look Tenemos un at. But montón before de we jump right interesantes into the imágenes y otro technology, montón de I cosas. want to tell Pero you a little antes bit de about hablar Indigo. directamente de la So I tecnología, want les to quiero say hablar un thank you poquito de to Índigo. Carlos Becco Quiero and the Indigo agradecer a Argentina Carlos team. Becco y a Here todo he el is up equipo front. de Índigo It's Argentina. a Acá pleasure estás, to be here Carlos. in Es un Argentina. placer I've been estar watching acá Argentina en from Argentina. on orbit La vengo from siguiendo space en for 4 Argentina years desde now. Estados So it's Unidos nice to desde be here hace on the ground muchos and tell años, you a así little bit que more about me what we've been parece doing from muy space. lindo y muy bien estar acá en el Indigo terreno. is a company that is Índigo focused on es that. una We're empresa I que think very se aligned with concentra Apogee. en It's a eso, company that en lo has the mismo hardest que emitters se of concentra Apresid sustainability para on Earth. ayudar a los And our productores a problem alimentar de getting manera that sostenible al pipeline planeta. is we El need to problema watch it. para poder lograr esto es que And tenemos que it's estar actually a vigilantes, secret trick mirando. Es when un it comes to truco doing things well secreto in the a la food hora de system. hacer las cosas bien en el I spent sistema a career at the alimentario. University Yo of destiné Geospatial toda mi Technology to carrera solve utilizando la problems in tecnología business. And what I love about this geoespacial para company resolver is problemas it's en the negocios, y biggest lo que me factory in encanta the este world, the problema, biggest, que es la oldest fábrica factory in the world más of grande, más agriculture, antigua del right? mundo, que se llama How many agricultura. tens of thousands of year old is Cuántas it? decenas 40% of the Earth's de land surface. miles And this factory has de the personas se roof. alimenta con la I love comments superficie that de have la no roof tierra. Es una because it fábrica que means no that tiene we can techo. see Y quiere almost decir everything, que all podemos the ver important casi inputs todo, that are todos going los in from the weather insumos system, importantes que vienen del and we can sistema see how happy the climático. planet is También podemos today. ver And qué so that's really what feliz y our qué bien speed puede estar la with the Atlas canopea todo technology. el día. Esta es This is la my camera tecnología face más on some of my vieja. Photoshop. Esta es So información sobre mi Atlas persona con mi are that. fotografía. Atlas, Atlas, a ver, that's muy us. bien. Estos somos nosotros. And what we have, the trick we have up our El sleeve is we've truco got que tenemos satellites es that que have been tenemos watching satélites que han quietly estado observando from silenciosamente on orbit desde una every single órbita day. So cada as long as you're base older en than 19 years particular. old in here, Mientras tengan más de then 19 años actually, acá, everyone yo in this creo room que todos los has que been están en watched esta on sala orbit han since sido they were born. observados en And órbita that's because desde que satellites are nacieron, y quietly esto es watching porque everywhere los all the time satélites han for what we estado can do. observando I en know that sounds a silencio todo little el creepy, tiempo but it's good for desde us in agriculture. hace That's been 20 true. años. It Eso means da we've un watched poquito it de in the young miedo, pero season, esto es so bueno we've actually en la been able to agricultura learn porque to hemos do visto, something useful. observado At bastantes Indigo, we campañas find y this podemos imagery from aprendido infrared cosas satellites que son are primarily útiles. from NASA and the Estos European satélites Space son de Agency. la NASA y Collectively, la these satellites give us a Agencia picture of the Espacial ground that Europea. allows us to Esta effectively sense things SEANSA further nos down to da Earth. una imagen de la Tierra que nos permite hacer Going a cosas lot quicker and interesantes y digressing. Well, destacables. one thing it allows us to do Por lo is pronto, create, nos I think, one of permite the coolest Instagram feeds crear, ever. So this esto is an creo que es Instagram feed on the left, uno on your de left, las from one of visiones my de NASA Instagram engineers. más Every morning interesantes. he's working on Esto every lo day ve and o found lo the perfect beautiful place observa in the un world ingeniero to de la grow NASA. food Todos and los posts it on días Instagram. He's been at it for observa Instagram. He's been at it for 70 days. los Overnight, we're going to spend all mejores day on lugares del Instagram. I mundo mean, que a lot of producen people do it on this alimentos too. y lo We're postea en building this Instagram technology todos los días. because we Estamos think that it's time desarrollando for a esta living tecnología map porque of the world's food creemos system. And darle who un sits mapa today? vivo a I la can think of industria three of them. And, alimentaria. my Spanish is Yo creo terrible, so I que can es la talk manera to más simple many que of lo puedo you decir. folks Mi outside the room about what we're español doing in Indigo es Atlas. muy Here in Spanish,
desastroso, pero que nosotros estemos haciendo cosas en un idioma y que alguien en español pueda captar lo que nosotros hacemos. Bueno, esto, fíjense que nosotros podemos hacer ahora esto a través de los mapas, de los Google Maps, de los mapas de Google. A mí me interesa algo, pero bueno, recordemos en dónde estamos. Voy a Memphis, Tennessee, es donde está la casa central comercial de Índigo. Y si vamos a Memphis y si vamos a Buenos Aires, estamos rodeados de millones de data points donde nosotros vivimos, trabajamos y planejamos. Esto ¿quién lo podría hacer a fines de la década del 90? ¿Por qué lo hizo Google? Porque quieren hacer una mejor búsqueda, una mejor ubicación de cada búsqueda. Yo no voy a discutir de cómo es la capacidad de búsqueda de Google, pero incidentalmente cambiaron todos nuestros mapas. Tenemos un mapa de estos en Argentina, en Estados Unidos, y han cambiado nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes han podido llegar a donde están hoy gracias a esto? Fíjense cómo los mapas nos han cambiado la vida como consumidores. Ahora acerquémonos, hagamos un zoom y nos vamos de Memphis y vamos a ver dónde está en Estados Unidos. No tenemos puntos de datos acá, pero ahora vamos a Nebraska. Este es el centro de la cosecha de maíz más grande del mundo. Y acá hay dos iglesias. Traten de buscar campos de maíz en Nebraska, en el browser, y no van a encontrar nada porque no hay información espacial activa con respecto al trabajo de lo que hace gente como ustedes que están acá. Esto no está mapeado y creemos que esto tiene que cambiar si queremos una agricultura más beneficiosa. Esto sería una idea de cómo se vería esto si lo cambiamos. A ver, me tengo que acercar más. Ahí. No le gusta que camine, parece. Esta es la vida es Atlas en vivo para la producción de maíz en todos los lugares donde se produce maíz en el mundo. Estamos yendo un poco más rápido, ahora vamos a ir más despacio. Cuando estamos viendo Nebraska, estamos viendo la cobertura de maíz en vivo en la zona de Nebraska. Si estamos convencidos que construir un mapa de Google para agricultura es una buena idea y nos ayudaría a todos y haría la misma revolución que hizo el Google Maps para los consumidores, no podemos generalizar. Cuando hablamos de Google Maps, tenemos que decir de Google Maps para consumidores. Si a ustedes les parece que el Google Maps para agricultores o para la agricultura sería útil, nos podemos preguntar, ¿por qué no lo hicieron antes? Y la respuesta es que quizás siendo un motor de búsqueda, no está en un lugar muy bueno para hacer un mapa de recursos de alimentos como es la agricultura. Necesitamos los datos monitoreados o los datos reales que nos dan los productores de lo que quieren hacer y de lo que de hecho hacen en el suelo. Necesitamos datos de las máquinas, no solo de los drones, sino de las combines, de las sembradoras y las cosechadoras. Y necesitamos todo lo que pasa adentro de esa máquina. Y después necesitamos los datos satelitales para unir todo esto. En este momento tenemos más de 10.000 millones de data points y más de 7.000 trillones de data points en la parte de arriba. Y todas esas curvas son exponenciales, así que es un crecimiento rapidísimo. Si ustedes trabajan con datos que vienen de los datos de monitoreo y de las máquinas, estoy seguro que podrían seguramente ustedes no podrían hacer un mapa porque son datos como muy sucios. Y esto no tiene que ver con John Deere, sino con lo que tenemos que hacer nosotros con estos datos. No está intencionado para que nosotros armemos un mapa de datos. Para eso necesitamos una base de datos y tenemos que recoger información de cada uno de estos tres elementos del triángulo.
Las preguntas que nos va a hacer el sistema, por ejemplo, esto que se ve parece maleza, no, es soja. ¿Estás seguro que es soja? Sí, es soja, no es maleza. Yo les prometo que ya terminé de hablar de Índigos Atlas. El resto de mi conversación se va a referir a cómo funciona esto y les voy a dar 3 ejemplos de Atlas en acción resolviendo problemas. Primero, una idea general de cómo funciona. Vamos a saltear esta diapositiva. Yo les voy a mostrar cómo funciona esto. Esta diapositiva está a 100 millas de nuestra casa central en Memphis. Así es como se vería si nosotros estuviéramos volando en estos campos de algodón y de sojas. Esto es lo que Así es como se ven estos campos en Índigo Atlas. Está uniendo imágenes desde las distintas constelaciones de 4 satélites distintos. Nosotros unimos estos mosaicos todos los días y tenemos cobertura de todos estos satélites. Esto es el índice verde. Tenemos muchos datos de estos. Este es un índice que todos conocen bien. Podemos obtener mucha más información de que si está sembrado o no sembrado, si lo miramos todos los días, y lo venimos haciendo desde hace 20 años. Acá arriba tenemos información que nos dan recursos de capacitación para la inteligencia artificial. Todos estos datos también se sacan algoritmos. Podemos aprender o conocer el desempeño de estos campos. La línea roja son los campos de índigo y las otras curvas son campos cercanos, y la curva azul, esto nos dice mucho de lo que ocurre en los campos, pero es un sistema que se puede llevar a escala. Pero esta es información que nosotros recabamos todos los días y le podemos pedir a la computadora que identifique los límites de los campos, no solo los campos de índigo, sino de todos los campos. Y dentro de cada campo podemos crear ese gráfico de curvas. En este caso tenemos algodón, trigo y soja. No solo para esta parte del delta del Mississippi, sino en todo el delta del Mississippi. Y de todos los campos. Son 200 millones de acres, son un montón de campos de Estados Unidos. Cada uno de estos puntos de color es un campo en Estados Unidos. Cada uno de estos campos es un experimento para nuestros científicos en datos. Cómo agregar nutrientes, cuáles son los cultivos de invierno, cuándo es la cosecha de invierno, toda esta información. Y podemos hacer un rastreo desde la órbita. Le podemos aprender a nuestros sistemas. Le podemos enseñar a nuestros sistemas que utilicen estos datos, y esto nos permite a su vez dar asesoramiento económico. Y me enorgullece decir que nosotros tenemos toda esta imagen en el sistema en la actualidad para América del Norte. Si tengo tiempo, después les muestro toda la información que tenemos. Y esto es lo que está ocurriendo. Yo voy a hablar de 3 ejemplos de por qué es importante esta tecnología para Índigo y para nuestros clientes. La primera es un caso muy cerca de donde estamos nosotros. Es un TELUS Labs. Nosotros empezamos hace 3 años y nuestra misión de entrada fue hacer este pronóstico. Nosotros creemos que es inaceptable la volatilidad del mercado de granos en este momento. Aunque esta fábrica no tiene techo, tendríamos que poder entender mejor de qué se trata cada cosecha. Nosotros entendemos qué pasa con el clima todos los años, pero nosotros tendríamos que saber mucho más de lo que nos informa el gobierno, por ejemplo.
De esta manera vemos el mundo todos los días y esto es bueno porque tenemos bien claro de cuál es la salud de la cobertura verde de las plantas en el mundo. Tenemos mapas de hace 20 años atrás que eran de arroz, maíz y trigo. Si nosotros aplicamos una máscara, podemos traducir estas imágenes que son visibles al ojo humano en señales. Esta señal roja nos muestra la salud del maíz en Estados Unidos cultivado en 85 millones de maíz. Esto es hace un mes y medio, pero si lo graficamos hoy, la línea está muy por debajo de lo que hemos visto en los últimos 10 años. Y si ustedes saben qué pasa con la agricultura en Estados Unidos es porque la siembra fue tardía. Si nosotros podemos observar esta evolución, no solo en un año, sino lo podemos retrotraer a 20 años atrás. Ustedes saben que en el 2012 hubo una sequía muy importante en Estados Unidos. Esto es un reflejo bien claro de lo que ocurre en cientos y cientos de hectáreas y de lo que ocurrió en los últimos 15 o 20 años. También nos permite hacer pronósticos, así que podemos predecir el futuro. Esta línea azul es el pronóstico diario de bushels por acres para el maíz en Estados Unidos. Y ustedes empezamos con este sistema en julio y lo detuvimos en octubre cuando el cultivo ya no tiene mucho más para contarnos porque fueron cosechadas. La línea amarilla es el USDA. Estos son los informes mensuales que nos da el USDA. Cada vez que se liberan estos informes, el mercado agrícola en Estados Unidos empieza a fluctuar y a tener altibajos cada vez que sale uno de estos informes del USDA. Cuando nosotros terminamos nuestro año de pronóstico, era un momento muy difícil. Estábamos 6 bushels más que el gobierno. Así que se veía bastante mal y después el USDA sigue haciendo el seguimiento hace encuestas o hace relevamientos de los productores y en noviembre muestra una curva para arriba en 4 bushels y a nosotros nos puso un 1% por encima de los valores. Si ustedes saben de qué es índigo, índigo tiene lo que se llama el mercado índigo. Imagínense ustedes qué significa esto para los compradores y vendedores que se encuentran en los mercados y ustedes pueden tener alarmas tempranas de saber qué va a pasar con el comercio. Eso es lo interesante de ser socios de Índigo. Esto es un ejemplo, tengo 2 ejemplos más. Estos son toneladas por hectáreas que ustedes lo entienden más. Sabemos que en Brasil y en Argentina utilizan estas unidades de medida. En los próximos meses vamos a empezar con estos pronósticos para Sudamérica. También creamos informes de cultivos, de la misma manera que lo hace el USDA y lo que hace INTA también, lo hacemos en Índigo. El segundo ejemplo tiene que ver con cubrir eventos que nos sorprenden y esto revela por qué necesitamos para agricultura un Google Maps. Acá vemos qué es lo que ocurrió en Estados Unidos en este invierno, en el pasado invierno terrible. Así que empezamos a investigar en nuestro sistema. Así que enseñamos a nuestras computadoras a identificar algo que tenga forma circular. Así que mapamos más de 3 millones de silos de soja o de centros de almacenaje de sojas.
Ninguno de estos edificios existen en el mapa, en los mapas reales. Nosotros tenemos un número de serie para cada uno de estos depósitos de granos. Esto vemos que el satélite, porque hubo una inundación muy grande, como ustedes saben, y lo que pudimos saber a través de estos mapas es que en estos puntos rojos indican los silos o los centros de almacenaje que quedaron bajo el agua. De esta manera se identificó bien dónde había habido pérdidas por las inundaciones, entonces se generó un programa de subsidios para los productores. Quiere decir que esto nos abrió los ojos de cuánto más tenemos que trabajar por la agricultura, porque en definitiva nosotros desde la agricultura somos los que cultivamos los alimentos que consumimos. Esto es algo muy importante, que es una iniciativa que llamamos Terraton. No sé, algunos de ustedes quizás no lo conocen. Hemos anunciado hoy que Índigo tiene el orgullo de ayudarle al mundo a secuestrar tanto CO2 como el que hemos liberado a la atmósfera después de la revolución industrial. Así que es muy importante tener una función en esto y estamos muy entusiasmados con respecto a la que puede hacer la agricultura regenerativa por el cambio climático. Esto también nos va a permitir implementar un programa de créditos de carbono y identificar a los productores, incentivar a los productores a que sean parte de este programa y que traten de secuestrar la mayor cantidad de CO2. Recuerden que hablamos de una fábrica que no tiene techo y la ventaja de esto es que podemos ver lo que pasa adentro. Acá podemos ver en dónde puede ocurrir la acumulación o el almacenamiento de carbono, pero me voy a acercar al lugar en donde nosotros tenemos base, que es en Estados Unidos. Y esto lo voy a mostrar como una película. Esto es una película animada de la cosecha del año pasado. Lo que vemos acá es un ciclo continuo de cada 2 semanas, que es acá la parte oscura, arriba es donde se originan las inundaciones. Viendo esto todos los días podemos ver la secuencia del crecimiento de las plantas. Voy a acercarme a parte de esa secuencia que se llama el cinturón de maíz. Esto nos muestra dónde está el maíz en Estados Unidos. Recuerden dónde está esto. Después vamos a volver a la película de la cosecha. Fíjense qué pasa cuando saco el cinturón de maíz. Fíjense esta zona marrón. Estos son 200 millones de hectáreas de productores que utilizan la labranza convencional. Esto se puede ver desde la especia, es decir, que los astronautas cuando bajan saben que no es un país particularmente regenerativo en términos de agricultura. Si nosotros logramos implementar Terraton, vamos a poder cambiar esto. Desde la órbita se va a poder ver exactamente que esto se transforma en un color más rosado, y esto es lo que queremos que sean. La fotosíntesis es algo maravilloso para transformar el CO2 de la atmósfera en carbono, y el carbono puede llegar al suelo, que es en donde tiene que estar. La belleza de esto es que podemos observarlo y que podemos validarlo y verificarlos. Y todas esas empresas internacionales que están desesperadas, que quieren hacer un aporte al cambio, a la mitigación del cambio climático, lo pueden hacer y pueden tratar de hacerlos. Y hacerlo de una manera en donde el productor tenga un papel protagónico. El productor lo va a poder hacer. Quizás esta es la aplicación más sorprendente de la tecnología Atlas. Estos son algunos ejemplos de Atlas en acción. A medida que vayan conociendo a Índigo, se van a dar cuenta que hacemos algo para los productores, para los que comercializan los cultivos. Estamos haciendo algo para el mercado, porque la clave de esto es conectar a los productores con los compradores. Y Atlas está actuando en los problemas que Índigo quiere resolver. Y yo lo
los quiero dejar con esto. Parte de la razón por la cual nosotros nos incorporamos a Índigo y estamos orgullosos de ser parte es la cantidad de casilleros verdes que hay acá. Cada uno es un problema que lo va a resolver los mapas de Google para agricultura. ¿Por qué defiendo tanto estos mapas? Porque han tratado o han logrado resolver problemas muy ambiciosos y muy serios para los consumidores como todos nosotros. Nosotros queremos lograr algo duradero, entonces nosotros creemos que en Índigo es el lugar donde mayor calidad aporta para la resolución de los problemas a través de Atlas. Así que les pido que piensen por un momento qué significa. Todos estamos acostumbrados de ver el Google Maps para consumidores. ¿Qué les parece si tenemos suerte, si tenemos el mismo éxito para lograr un Google Maps para la agricultura, para el sistema alimentario? Así que bueno, estoy dispuesto para escuchar sus preguntas. Bueno, muchas gracias. Si alguien tiene preguntas, levante la mano. Le acercamos el micrófono y tenemos un tiempo ya bastante considerable para hacer preguntas, así que si alguien tiene. Si le querés hacerla en inglés y si no, se la traducimos como quieras. ¿Cómo están tomando en Estados Unidos el tema de la confidencialidad de la información? ¿No? Sorry. I can translate. The question is about La pregunta tiene que ver con la confidencialidad de la información. Puesto que estamos utilizando información en satélites en el sector privado de los productores, ¿cómo manejan este tema de la confidencialidad de la información? Creo que me parece que entiendo. La pregunta es cómo manejamos el tema de la privacidad de los productores. Al satélite no le importa quién está debajo y eso va también a los gobiernos. Hay algunos gobiernos que no les interesa que haya información abierta sobre el sistema satelital. Ese es el poder de los satélites. Como parte, esto es parte del poder de los satélites que pueden estar en todas partes. Esto no es el caso de los datos de los productores. Esto es como son los dueños de una empresa y son datos privados. Por lo tanto, es muy importante que lo respetemos. Hacer analogías con Google nos abre los ojos porque nosotros como consumidores tenemos los ojos abiertos respecto de los datos de los consumidores y de la privacidad. En Índigo tenemos mucho cuidado y mucho respeto con respecto a los datos privados de los productores. Y la razón por la cual los productores utilizan nuestros datos es porque nosotros utilizamos los datos para asesorarlos para que sean mejores productores, para poder generar mejores productos y mejores sistemas. Pero nosotros tenemos muchas salvaguardas y controles en nuestra tecnología para asegurarnos de que lo que le contamos de los productores sea información protegida y privada. Hemos mostrado modelos como estimaciones pronósticas. Estos son estimaciones a nivel general, a nivel mapa, a nivel países y a zonas determinadas, pero no en campos privados o individuales. Pero es verdad que el tema del uso de los satélites presenta un desafío con respecto a la privacidad. A menos que tengamos un techo en nuestra fábrica, hay derechos libres desde arriba. Y yo creo que eso es mejor, porque estaríamos viviendo en un mundo mejor si todo fuera abierto y transparente. Yo creo que nos va a permitir construir un mejor sistema alimentario. ¿Alguna pregunta más? Any more questions? Just a quick question for Una pregunta rápida para los tamberos y para los ganaderos.
¿Tienen algún programa para productores de pequeña escala, de 200, 300 hectáreas? Nos falta en la actualidad un sistema que nos dé buena información sobre pasturas y temas parecidos. Necesitamos quizás más precisión de los datos, necesitamos distintos satélites, más información temporal. La pregunta tiene que ver con los tamberos, ¿verdad? Con la industria lechera. 200 o 300 hectáreas para mí no es un campo chico, pero bueno. Yo creo que si ustedes conocen el catálogo de Índigo, se concentra mucho en carne, soja, trigo, algodón y maíz y arroz, perdón, pero eso no es el final de la historia. Somos una empresa ambiciosa y nos interesa seguir desarrollándonos. Y el programa de Terraton es más que los cultivos, también se ocupa de las pasturas, porque esos son problemas importantes para nosotros. Con respecto a bancos pequeños, yo creo que nosotros tenemos campos mucho más chicos que de 200 o 300 hectáreas. La tecnología que yo le mostré no tiene nada que, digamos, no se ocupa en particular, no se concentra en particular de un determinado cultivo. Habla de, por ejemplo, los límites de cultivos o de campos cultivados que pueden ser de pasturas. O sea, es bastante general, así que espero que también podamos desarrollarnos en otros puntos de interés en agroganadería. Yo tengo una pregunta. I have a question. When this will be available in Argentina? ¿Cuándo esto va a estar disponible en Argentina? Me parece que ya me hicieron esta misma pregunta. Yo digo lo mismo que dijo Ed con respecto a Terraton. Espero estar el año que viene hablando con ustedes y contándoles cómo estamos trabajando y cómo estamos haciendo negocios con la gente de Argentina. Yo creo que para los que decidan trabajar con Índigo antes del año que viene, creo que van a poder ir haciendo pequeñas pruebas de esta tecnología para que los productores vean que estamos quizá trabajando de a poco, pero estamos trabajando muy bien con productores en Argentina. Así que esperemos que podamos hacer el lanzamiento pleno y completo la próxima campaña. Uno de los estudios que deberían realizar es en la huella de carbono en Argentina. Como ustedes saben, uno de los problemas claves. ¿Ustedes creen que este sistema puede darnos una fuente confiable de información respecto a los rindes, que es un problema? ¿Hablamos de rindes de alimentos o rindos de carbono? No, hablamos del cultivo. La pregunta es si esta tecnología puede ser relevante para el rinde y el carbono en Argentina. Espero que sí, realmente. Esto quizás se pueda hacer un pronóstico temprano de soja y maíz en Argentina, pero nosotros necesitamos datos internos de Argentina y luego datos satelitales para poder hacer un pronóstico. Se puede hacer esto hasta después de la siembra, pero esto va a ocurrir antes de que termine el año. Podemos producir pronósticos que son mejores que los pronósticos del gobierno y cuántos mejores son depende del tipo de cultivo y del año. La segunda pregunta es cómo pensamos en otra cosecha o en otro rinde. Yo pienso en el carbono en términos de rinde y de cosecha, porque no tanto cuánto grano sale de la tierra, cuánto cultivo crece de la tierra, sino cuánto carbono aportamos a la tierra. Estamos trabajando
duro con empresarios y con técnicos para aprender lo suficiente para poder ser tan confiables en los informes que damos en las cosechas de cultivos, los mismos informes tan confiables sobre la cosecha de carbono. Cuánto cultivo carbono secuestramos y recuperamos al suelo. Cuánto carbono está siendo recuperado de la atmósfera y recuperado al suelo. Si alguien quiere hacer una pregunta en español, háganla. Es muy interesante e impresionante ver la evolución de tecnicidad en los satélites, los distintos índices, el índice verde que se haga tan visible. ¿Cómo ven el futuro en términos de innovación y tecnología en métrica satelital? ¿Cuáles serían el próximo paso, el próximo indicador en términos de precisión y de nuevos índices? La cuestión tiene que ver con el futuro de la tecnología satelital. Si me preguntabas hace 10 años, los satélites era una de las grandes respuestas. Necesitamos buenos satélites. Y las otras dos cosas que necesitábamos hace 10 años, que está ocurriendo ahora, es que necesitamos computadoras muy buenas o sistemas, recursos de computación como Google, Amazon, es decir, tener de estos motores que son indispensables. Y luego el aprendizaje, el machine learning, el aprendizaje de las máquinas. Y esto está ocurriendo en estos últimos años. Por eso son pocas las empresas que están trabajando con esto, porque recién ahora es posible. Pero desde el punto de vista de los satélites, lo llamativos de los satélites son los CubeSats. Hay actores como Elon Musk que nos permiten lograr satélites muy pequeños y que van a poder hacer un buen trabajo. Todavía es pronto, pero sabemos que vamos a poder lograr tener flotas de cientos o de miles de estos pequeños satélites. En este momento, lo primario es que si queremos observar con frecuencia, por ejemplo, el caso de observar qué pasa con los alimentos, lo tenemos que observar todos los días, porque el día más importante para cultivo es el día siguiente, es un día nuevo para cada cultivo. Tenemos que observar todos los días y si queremos hacer así, tenemos que verlo con un telescopio que sea bastante difuso y que que tengan píxeles grandes, pero por supuesto vamos a tener mucha más resolución con los satélites. Y digamos que para un productor no es algo muy bueno eso de poder observar todos los días qué pasa con sus campos, porque el clima un día está nublado y no se puede. Por eso estos Cube Satellites, que es lo novedoso, que son pequeños, probablemente sean los satélites del futuro. Son todas estas tecnologías que nos permiten tener los vehículos autónomos, que nos permiten ver a distancia sin luz, que permite desde la órbita mirar hacia abajo a través de las nubes y que incluso llegan a penetrar algunos centímetros dentro del suelo y pueden darnos información sobre la humedad del suelo. Esta es la tecnología satelital que más nos entusiasma y están viniendo. Pero lo que está ocurriendo en este momento quizá no es tan atractivo, porque bueno, por lo menos aprendimos a manejar bien y a dominar bien lo que ya tenemos, la tecnología satelital que ya tenemos. Tuvieron que pasar unos cuantos años para poder ponernos al día y poder tomar conciencia de cuál es toda la información con la que ya contábamos, pero cómo ponerla para que los satélites las puedan leer, las puedan registrar. Buenas tardes.
Yo quiero Good saber afternoon. qué Good afternoon. ofrece I Índigo want to know what is desde el punto de Indigo vista offering from the con point toda esta of batería de view with all información this battery of que abruman. information O that sea, cómo really, nosotros como asesores, como productores, as como advisors, directores podemos as growers, as tener directors, procesada esta how información can we resumida en process 3, this 4 renglones, information, how can porque we summarize por this todos in lados te 3 or bombardean de 4 información. lines? Because you are Y es invaded más la by información que information genera from que la que nosotros everywhere. podemos procesar. We are not able to Entonces, ¿cómo podemos trabajar en conjunto? That's a great question. So the Excelente question is, pregunta. information overload. Es como una sobrecarga de información, no es un problema de escasez de datos, al contrario, es una cantidad intimidatoria de datos. Y es irónico, ¿no? Tenemos tantos datos y vamos a buscar a Google sobre más información. Es decir, tenemos muchos datos, pero no tenemos información clara utilizable. Y esto lo que hace nuestra tecnología es justamente traducir o limpiar toda esa información desordenada y sucia que nos dan los camiones. Y podemos saber claramente cuál va a ser el rinde a fin de año. Y nosotros observamos estos días de desarrollo del cultivo. A lo mejor no estuvimos observando el clima, pero estuvimos observando el desarrollo de la canopía todos los días. Quizá lo que hacemos es limpiar esta información que tiene interfaces que tienen un diseño deficiente. Nosotros tenemos un equipo de desarrollo de producto. Es un equipo que justamente piensa en los usuarios y en los consumidores y tratan de simplificarles las cosas lo más posible. Todo se mueve muy rápido, pero nosotros queremos hacerlo desde el punto de vista, desde la perspectiva del usuario y hacer las cosas lentamente, de a poco. Usted terminó su pregunta diciendo cómo podemos trabajar en conjunto. Y esa es nuestra idea, trabajar de manera colaborativa, en conjunto. Trabajar con los productores. Tenemos que escuchar a los productores para saber cuáles son los problemas, cuáles son sus necesidades. Esto es muy importante para lograr el resultado correcto, porque todos estos conceptos que vienen de la NASA, el machine learning, el software, la tecnología, pero no conoce esta gente cómo es la actividad agrícola, cuál es la actividad rural. Yo era el CEO de una pequeña empresa. Ninguno de nosotros sabíamos nada de agricultura y ahora somos una pequeña parte de una gran empresa, pero sí sabemos, nos vamos aprendiendo, vamos cerrando esa curva de aprendizaje sobre la agricultura. En realidad éramos ingenieros y científicos que no se preocupaban mucho por ensuciar las botas o los zapatos. Y ahora sí, salimos al campo y nos enteramos exactamente de lo que pasa allí. Is there... Sí, mi pregunta es sencilla. This is a simple question. Entiendo que Atlas de alguna forma nos podría ayudar a certificar buenas prácticas de manejo, ¿sí? Lo que yo quisiera saber si en un futuro más o menos cercano nos podría ayudar a certificar secuestro de carbono. No es sencilla la pregunta, es una buena pregunta. El tema es si podemos utilizar Atlas para ayudar a certificar el secuestro de carbono. Sí, realmente no es un problema fácil, sería maravilloso que pudiéramos ayudarlos, en realidad con toda humildad, por supuesto que quisiéramos. Pueden estar seguros que esta tecnología Atlas es un paso adelante muy importante para lograr eso justamente.
Imagínense que de alguna manera hemos buscado y estamos buscando información de lo que está ocurriendo en el suelo con el carbono, pero lo que necesitamos son suficientes muestras en suficientes lugares y conectar esas muestras a la tecnología satelital. Y haríamos eso en respecto de los pronósticos de RINDE, no solamente en índigo, pero esto se basa en realidad en una buena estrategia de muestreo, de toma de muestra, para poder hacer una estimación. O sea, tendríamos que tener ese abordaje similar en términos de carbono, observar desde el suelo, y estoy seguro que al principio estas muestras que nosotros recabemos, que nosotros extraigamos, van a ser muestras sucias con un montón de ruido adentro. O sea, va a llevar tiempo. Pero ese es esto justamente después de varias pruebas y de varias cosas que a lo mejor no salen del todo bien, es lo que a nosotros nos va a dar esta curva de aprendizaje para poder exactamente empezar a enseñar. Gracias a todos.